estudiantes. Hoy vamos a tocar en nuestro programa Crónicas del Perdonazo, vamos a tocar el tema como segunda parte, los intereses tributarios y la prescripción tributaria. El doctor, aquí estamos otra vez con el doctor Henry Pérez Oxa. Muy interesante este tema, y les pongo en contexto antes de que toque el doctor el tema. Antes nosotros teníamos una tasa de interés variable que se determinaba desde el Servicio de Impuestos Nacionales. Esta tasa de interés fue suspendida justamente con la ley 812, y desde ahí para adelante ha cambiado la connotación y mucha gente ha perdido el interés de cómo es el tratamiento de esta parte. Y justamente hoy vamos a tocar cómo es actualmente ese tratamiento. ¿A quién conviene? ¿Al contribuyente o al Servicio de Impuestos Nacionales como recaudador? Doctor, por favor, empezamos con este tema. Muchas gracias, estimado licenciado. Muy buenos días, igualmente. Buenos días, tardes o noches a la gente que nos está viendo por el Facebook, por las redes sociales. Bueno, entrando a nuestro tema, es muy interesante tratar de entender esta situación de las modificaciones al cálculo de la deuda tributaria establecida en el artículo 47 del Código Tributario. Tiene que ver, lógicamente, con una interrelación con los años de prescripción, que recordemos muy bien, el año 2012 se modificaron de 4 años, básicamente la facultad de determinar la deuda tributaria, se modificaron progresivamente. Es decir, la ley 291 establecía que el 2012, el periodo de prescripción era de 4 años para esa gestión, el 2013 de 5 años para esa gestión, y del 2016, 2014, 2015, 2016 hasta el 2018 era progresivo hasta llegar a los 10 años de prescripción para la gestión 2018 y para las siguientes gestiones 10 años de prescripción. Esa era la modificación, licenciado, que hizo la ley 291 al artículo 59 del Código Tributario, que establecían estos plazos de prescripción. Entonces, ¿qué implicó esto? Que, claro, obviamente los adeudos podían ser fiscalizados de una etapa mucho más antigua que la de 4 años. Es decir, yo tenía que preocuparme por lo que he hecho hace 5 años atrás, hace 6 años atrás, hace 7 años atrás. Entonces, los plazos de prescripción lo que generan, el licenciado, es que igualmente se recaude más, porque menos obligaciones tributarias se extinguirían con el paso del tiempo de la prescripción. Entonces, este mecanismo progresivo de aumento de los años de prescripción pues fue algo novedoso que quizás yo no he encontrado, he buscado en alguna normativa a nivel internacional, inclusive no ha existido. Efectivamente, nuestro país aparentemente hace revoluciones, pero no sé si para bien o para mal, pero esto pasó así. ¿Qué le parece? Lo que usted me está hablando sobre la norma me parece bien interesante este tema, considerando desde esta parte, ¿no? Antes se tenía 4 años y prescribía, y eso era todo. Y en 4 años, yo les digo, y por experiencia propia en mi rubro de la contabilidad, en 4 años, generalmente, ¿qué hacía el contador? Omitía un tributo o hacía un fraude fiscal y no le contaba al contribuyente. Se aguantaba con eso, y después de 4 años aparecía. Y la renta justo revisa el 4º año. Y como que la deuda, que era, digamos, 10.000, se convierte en 20.000 o 30.000, ¿no? Pero, y era doloroso. Imagínese eso a lo que me está contando usted, de acuerdo a la ley, en 8 años. Ya no sería solamente que se va a duplicar, sino puede llegar a ser 4 veces su valor, o tal vez 3 veces su valor, porque la renta generalmente no te hace la observación en el debido tiempo, en el corto plazo, sino esto lo ve y lo proyecta a largo plazo. Y como usted dice, esta tasa variable que antes existía bajo el Código Tributario, con la ley 812,
y como usted menciona en el artículo 59 de prescripción, me parece sorprendente esa escala, ¿no? La escala de, primero, si cumples 2 años, mejor dicho 4 años, te vamos a cobrar, ¿cuánto el porcentaje? 4%. 4%. Exacto. Y si cumples 6 años, ¿qué porcentaje? 6%. 6%, y seguimos aumentando, eso más. Exacto. Y el siguiente nos dice, si has cumplido 8 8 años, que ya es donde prescribe, 10%. ¿Y cuándo te va a cobrar la renta? Generalmente al 10%. Exactamente. Porque muchos colegas, yo le digo por experiencia en las redes, interactuamos con muchos de estos grupos, mencionan y dicen, me estás revisando la renta el año 2012, el 11 me podrás revisar. Entonces como que está viendo de que de los 8 años se está quedando con el último, ¿no? El tope. Doctor, esto es bien interesante. Usted como doctor, ¿cómo lo ve desde el punto legal esta situación? Porque de cierta manera esto la gente no lo sabía. Ahora lo está sabiendo, de que cuanto más tarda uno, es más duro de pagar. Es mejor que le hagan auditorías tributarias para detectar de una vez esa omisión, o es que la renta también aquí está buscando ciertos aspectos que tal vez el contribuyente piensa que lo ha hecho bien, el contador también piensa que lo ha hecho bien, que no ha fallado, y de repente la renta le viene y le dice, no has hecho bien esto. A ver, básicamente en el tema de prescripciones, esto ha generado un montón de quizás movimientos sociales, reclamos, movilizaciones. En el año 2016 se generó este término que muchos conocían, que mucha gente conocía, de terrorismo tributario, ¿no? Entonces esto aparecía siendo, por ejemplo, el 2012 yo acababa, quedándome tranquilo de la gestión, por decir, 2008 para atrás, porque ya habían pasado 4 años. Claro. Sin embargo, en 2012 justamente aparece esta ley, la 291, la ley 291, que establece esa modificación en el artículo 59 del Código Tributario. Y lo interesante es que en esta modificación del artículo 59 del Código Tributario, esta ley establece en un párrafo muy interesante dentro del Código, que dice que el periodo de prescripción para cada año establecido en el presente parágrafo será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento o contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. Entonces, para el 2013 decían 5 años para adelante, muy bien. Para el 2014, 6 años para adelante, muy bien. Pero ¿qué pasó? Aquí se generó una situación que lastimosamente encontramos una mala intención de parte de los legisladores, cuando en el mismo año 2012, esta ley 291 de septiembre, en diciembre del 2012, aparece la ley 317, donde ese párrafo que acabo de leer, licenciado, para que conozca toda la población, se lo deroga. Oh. ¿No? Se lo deroga, dicen, mire, aquí está, disposición derogatoria de la ley 317, el último párrafo del parágrafo primero del artículo 59 de la ley 2492, Código Tributario, modificado por la disposición adicional quinta de la ley 291. Entonces, ¿qué provoca esto, licenciado? Es aquí cuando se sube a los 8 años, ¿no? La prescripción. Es aquí cuando intentan aplicar retroactivamente. Es decir, si yo el 2012 estaba tranquilo porque el 2008 estaba ya cubierto se murió, los 4 años, aparezco debiendo nuevamente. Y más atrás. Pero eso en la legislación tributaria se puede dar, es decir, en la legislación general, ¿se puede dar esa figura? Este intento ha sido claro, este intento es totalmente evidente, pero el derecho y la justicia va mucho más allá, licenciado, que una simple norma. Imagínense, lo que estoy diciendo como abogado, lo digo, que la ciencia del derecho va mucho más allá, porque esto ha sido impugnado, ¿no? El intentar cobrar una gestión retroactivamente, que ya estaba derogada, hay ya normativa constitucional, sí, prescrita, extinguida, normativa constitucional y normativa tributaria
que establecen que las normas no pueden aplicarse de manera retroactiva, a no ser que beneficie al contribuyente. A eso iba. En este caso, el artículo 150 del Código Tributario establece aquello, y el artículo 123 de la Constitución Política Tributaria, de la Constitución Política del Estado, establece exactamente lo mismo. Pero ¿cuándo se puede aplicar retroactivamente? Cuando beneficia a alguien. Ahí le vamos a dejar un paréntesis porque eso vamos a volver a hablar. Es tan sorprendente, licenciado, que nuestros legisladores o nuestros proyectistas lo hacen realmente complicado y muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué pasó? Como esto, lo vamos a dejar un poquito atrás, se moduló con el derecho, con la ciencia del derecho, se moduló y no se aplicó eso más. Entonces, estos años, pero al final progresivos, que fueron aumentando, se empezaron a concatenar con los porcentajes del interés. Porque vieron que efectivamente los plazos de prescripción eran mayores, entonces le pondremos el interés progresivo. Igualito dijeron. Pero cuanto más antiguo es una deuda, ¿no debería ser mejor al revés de que yo cobre primero a un principio 8 y si pasa el tiempo 6, 4? Imagínese, si hablamos de 8 años, está aumentando. Si hablamos de 8 años y con un interés fijo del 10%, con el interés variable que existía, en algunos momentos bajaba hasta el 3% el interés. Sí, entonces el variable era lo más beneficioso. Sí. Lo que ahora hemos descartado totalmente con este interés fijo, ¿no? Ahora, lo que usted decía muy bien, y con eso quisiera concluir, porque ya pasó nuestro tiempo, en la ley 812 establece esto. Disposición final tercera, que junto con los compañeros del transporte pesado lo exigimos, tal cual. ¿Por qué esperar hasta el tope de la prescripción? ¿Por qué esperar hasta que la deuda crezca y que se vuelva impagable? Entonces, ¿qué pasó? Nos dijeron, muy bien, vamos a colocar su petición en la norma. Y aquí está. Dice, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruirá al Servicio de Impuestos Nacionales, mediante el convenio anual de compromisos por resultados, priorizar la ejecución de fiscalizaciones de las gestiones más recientes y la mejora de la eficiencia administrativa de bien de valor. Aquí me dice que es decir, el personal del Servicio de Impuestos Nacionales, a principio, mejor dicho, si uno ya tiene deuda, debía estar revisando lo de este año y no lo del pasado. Ahí está la norma. ¿Y por qué el Servicio de Impuestos Nacionales no está desarrollando esto? Recaudación, ¿no? Ese es el principio primigenio. Eso quiere decir que en este momento el gobierno está ingiriendo sobre el Servicio de Impuestos Nacionales para que ellos revisen el pasado, cuanto más antiguo sea mejor. No solamente del Servicio de Impuestos Nacionales, sino de la propia Asamblea Legislativa, porque esto se ha aprobado en una reunión de la Asamblea Legislativa donde los asambleístas han levantado las manos y lo han aprobado, ¿no? Esta normativa que para mí en materia tributaria, es cierto, licenciado, que muy poca gente conoce esta materia. Estimados colegas profesionales, por favor, la sociedad necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestra capacitación, de nuestra actualización en las normas. Estamos viendo que quizás como criaturas desencadenadas, salvajes, algunas personas que tienen el poder de cambiar las normas están haciendo mucho daño. Entonces nosotros como profesionales tenemos que intentar regular a través de los principios tributarios, la Constitución Política del Estado, los derechos, orientar no solamente a la población, sino a los legisladores. Ojo, licenciado, estas normas han salido el año 2016, ¿no? Bueno, el año 2016, cuando sí efectivamente hubieron movilizaciones. Exacto. Y no olvidemos que el año 2016 se desarrolló un referéndum. No quiero entrar en política, pero estas modificaciones tienen efectos tributarios, económicos, sociales y también podría tener efectos políticos. Entonces hay que pensar dos veces para hacer estas cosas. Gracias, doctor. Y no me queda más que aclararles a nuestros colegas contadores, más que todos los que se dedican justamente al registro de la contabilidad de los contribuyentes, tomar muy en cuenta estos apuntes que nos hace el doctor. Y yo lo voy a cerrar esto con 3 aspectos sobre esto. El primero, tomar en cuenta de que la norma está ahí, existe, y ya que no se está cumpliendo, el Servicio de Impuestos Nacionales no está cumpliendo eso de revisar, priorizar lo último, los contadores
reflexionar un poco y decir, a ver, revisaré mi pasado por el bien del contribuyente. Uno. Dos, hay contadores, no todos, hay contadores que cuando cometen un error prefieren callar y no decirle al contribuyente, he cometido este error. El miedo. Y de repente ese error al contribuyente le cuesta más caro, si se han dado cuenta. Este costo fijo del interés, si bien parece costo fijo, en el transcurrir del tiempo se convierte en variable. Excelente. Y ese efecto le están causando al contribuyente. Tercero, hay colegas contadores, no todos, hay colegas contadores que aún siguen ejerciendo esa profesión de hacer fraude tributario y lo jalan a eso al contribuyente, y lastimosamente el contribuyente no está viendo eso, no ve lo que está pasando, hasta que en el momento que alguien le notifica y dice, ¿qué me ha pasado aquí? No entiendo. Entonces, y recién el contador sale a la luz, bueno, mira, esto es lo que ha pasado, ¿no? Y es más, algunos callan eso y van a la renta y tratan de subsanar ellos mismos, cosa que no debía ser así. Las cosas debían ser transparentes. Entonces, nos lleva esto justamente, doctor, todo lo que nos ha explicado hoy es muy nutritivo para la población, y gracias por su visita. Bueno, todos se preguntarán seguramente qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con el perdonazo. Señores, el perdonazo es el efecto, la consecuencia de todo esto. Hay que saberlo manejar. Y seguramente en siguientes oportunidades vamos a explicar, me encantaría explicar el tema de la aplicación retroactiva de la prescripción que en este momento se está dando. Por eso es que tenemos que tener cuidado, licenciado, de saber qué periodos tenemos que acogernos al perdonazo. Gracias, doctor, y en la próxima sesión vamos a tocar otro tema interesante, no dejando en claro, las preguntas pueden hacerlo debajo del Facebook, y posteriormente también les invitamos a este grandioso curso taller que se va a dar con el doctor. Justamente estamos sacando ya la publicación, entonces los invitamos a todos para que puedan inscribirse a este curso taller. Gracias.